Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que se me hace para participar en este encuentro interdisciplinario sobre en Coapa, una vez más. Agradezco mucho la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre uno de los personajes más interesantes que hay en los siglos XIX y XX, que es Alma Schindler, conocida también como Alma Mahler, que se le conoce así porque fue esposa del famoso compositor Gustav Mahler. Alma fue una mujer de gran talento como compositora. Ya cuando era una jovencita tenía compuestas más de 100 piezas para piano. Destacó también como una extraordinaria pianista. Y ella, pues, es de esos personajes que le toca vivir tiempos convulsos, tiempos aparentemente plácidos, pero también tiempos muy convulsos, debido a que le toca vivir en los años finales del Imperio Austríaco, los años de la Primera Guerra Mundial, el convulso periodo de guerras, la Segunda Guerra Mundial y los años del orden que siguió a esta segunda conflagración, ¿no? Alma nació en Viena el 31 de agosto de 1879. Ella era hija del pintor y dibujante Emil Schindler y de Anna Sophie Bergen. En aquellos años, Viena era un foco cultural muy importante en la Europa en los últimos 20 años del siglo XIX. Era un foco irradiador de cultura en la pintura, en la música, en la literatura, en la filosofía, y desde luego pues era el escenario que prefiguraba el surgimiento de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. De tal manera que Alma creció en un ambiente cultural muy importante. Y fue una mujer que se rebeló en contra de las formas establecidas para la mujer, es decir, la cuestión de la sumisión eh, que había permeado los siglos y que todavía a principios del siglo XX eh, era común y entrada de esta centuria también, ¿no? Eh, Ella entonces nace en un ambiente aparentemente plácido, pero también ya muy turbulento, en donde la competencia, la expansión imperial marcaba ya el final de esta edad de paz en la que Europa vivió los últimos 30 años del siglo XIX y la primera década y media del siglo XX, en los años finales del Imperio Austrohúngaro, con el prolongado reinado del emperador Francisco José, ¿no? Se dice que Viena apuraba alegremente sus últimos días de gloria en los salones literarios, en los cafés se discutía de lo divino y de lo humano, se coqueteaba, se conspiraba, se creaba, y surgió la escuela filosófica ya conocida como el Círculo de Viena, con Ludwig Wittgenstein, entre otros. Y también se anticipaba también el movimiento de la secesión de los pintores con Gustav Klimt. De tal manera, y Kokoschka, entre otros, con todos esos personajes convivió Alma, que tuvo una relación muy estrecha con su padre, con Emil Schindler, y quien murió en 1882, dejando un importante vacío en la vida de Alma, ¿no? Su madre se casó con otro importante pintor llamado Karl Moll, y que pues fue con el que tuvo Alma una relación problemática, ¿no? Además, bueno, entonces Alma tuvo una serie de encuentros con artistas plásticos como Gustav Klimt, como el director teatral Max Burkhardt y con el compositor Alexander von Zemlinsky, con quien tendría también una relación de pareja. Ella, desde luego, pues era una
mujer de enorme talento, considerada con posibilidades para ser un genio, y sin embargo, hacia 1901, 1902, conoce a una persona que va a ser decisiva en su vida, el gran compositor y director de orquesta, Gustav Mahler, con quien termina casándose y con quien procreó 2 hijas, una de las cuales murió a edad temprana por la escarlatina, otra sí llegó a ser adulta y llegó a ser una escultora importante, ¿no? Mahler era un compositor originario de Bohemia, que en ese tiempo, bueno, hoy forma parte de la República Checa, y en ese tiempo formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Era de origen judío, y casi 20 años mayor que ella, ¿no? Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Para entonces Alma era ya una mujer que tenía alrededor de 100 composiciones hechas para piano, había destacado como una pianista de mucho renombre y que había comenzado a hacerse notar en los círculos musicales de Viena, y sin embargo Mahler le pidió que se dedicara exclusivamente a las labores. De allí, entonces, el título de esta ponencia, La negación del talento. O sea, Alma era una mujer de inmenso talento y sin embargo Mahler le pidió que fuera simplemente copista de sus partituras. Gustav Mahler es sin duda alguna uno de los grandes gigantes de la composición, pero le pidió que fuera copista y lectora de pruebas, y que le dijo que pues era arrogante por parte de ella atreverse a disentir de él en algunas de sus ideas musicales, ¿no? Entonces, pues él le marcó con toda claridad que su papel era el de ser esposa, ¿no? No, eso estaba en clara concordancia con las ideas que se tenían sobre las mujeres en ese tiempo, ¿no? Eh, que debían dedicarse por completo al hogar, inclusive existía este lugar común de que detrás del gran hombre existía la gran mujer, ¿no? De tal manera que, pues, Alma canceló por completo sus aspiraciones a dedicarse profesionalmente a la música para dedicarse a el hogar, ¿no? En alguna ocasión se quejó de que su esposo era un hombre egocéntrico y que le hacía poco caso. Hacia 1910, Alma conoció a otra persona que sería definitiva en su vida, el arquitecto Walter Gropius, que fue el creador ya en los años 20 de una escuela arquitectónica que sería revolucionaria en Europa, la Bauhaus. Y entonces comenzó a tener una relación clandestina con Gropius, de lo cual se enteró Mahler, y entonces le pidió que no lo abandonara, que se quedara con él, y la actitud de Mahler comenzó a cambiar, comenzó a exaltar, a reconocer el enorme talento de su esposa, que lo había negado por completo, ¿no? En función de lo que se esperaba que fuera una mujer en aquellos primeros años del siglo XX, ¿no? Entonces, de repente, Mahler, ya muy enfermo, además, moriría poco tiempo después por la amigdalitis, empezó a valorar más la obra de su esposa, ¿no? Tras la muerte de Mahler, se separó de Gropius y conoció a otra figura definitiva también en aquellos años previos a la Primera Guerra Mundial, el pintor Oskar Kokoschka, con quien llegó a tener un hijo y con quien tuvo una relación que fue efímera, ¿no? Finalmente regresó con Gropius y se casó con él en 1915, ya en plena Primera Guerra Mundial, y tuvo con él una hija, Manon, perdón, que murió de poliomielitis, afectada por la poliomielitis hacia 1935, a los 18 años, ¿no? Después de que
se separó de Gropius definitivamente en 1920. En 1929 conoció a un escritor de origen judío, Franz Werfel. Había transcurrido ya la Primera Guerra Mundial. Europa vivía el convulso periodo de las entreguerras, comenzaba a manifestarse ya el nazismo en Europa, se vivían los tiempos duros del Tratado de Versalles, el imperio austrohúngaro había desaparecido y en su lugar quedaba una frágil república que terminaría sucumbiendo ante el horror de los nazis. Casada en 1929 con Werfel, que era menor que ella, que era menor que Alma. Ambos tuvieron que huir finalmente para salvaguardar su vida. Werfel era judío, y entonces mientras la familia de Alma simpatizaba con el nazismo y se quedó en Viena, ella se marchó con su marido hacia los Estados Unidos. Se quedó en Nueva York. Y entonces, tal vez allí hubiera podido, de haber vivido más en nuestra época, habría podido compaginar la vida profesional con la vida familiar, pero tampoco lo pudo hacer, ¿no? Y dijo, alguna vez comentó en sus diarios que con mucha frecuencia el matrimonio desplaza en la mujer su propio yo de un modo extraño. Es decir, que esta idea de que había que vivir para el matrimonio muchas veces cancelaba las posibilidades de desarrollo profesional de las mujeres. Y sin embargo dijo también, he tenido una vida hermosa. Cualquier persona puede hacerlo todo, pero tiene que estar dispuesta a... Y en esta cuestión es, y ella, podemos preguntarnos, ella qué tanto estuvo dispuesta, ¿no? En 1945, Werfel murió y ella definitivamente se quedó en Nueva York, donde llegó a ser un personaje cultural destacado. Finalmente, los últimos años de su vida, ella logró ser también un foco cultural. Se convirtió en una cultora de la obra de Mahler, publicó sus propias memorias, y lo interesante es que su música, sus Lieder, ¿no? Las canciones en alemán, sus Lieder, comenzaron a ser interpretadas y hoy a la fecha son interpretadas por diversos autores, sus composiciones para piano. A mí, déjenme contarles una anécdota. En la Sala Nezahualcóyotl he escuchado en conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional, he escuchado la interpretación de sus líderes, ¿no? de sus canciones para piano. Inclusive Alma ha sido también el personaje central de dos películas que se han hecho sobre su vida. Recuerdo una llamada Mahler en el diván, justamente porque Mahler llegó a ser paciente de Sigmund Freud también. En alguna ocasión, como decía yo, confluyeron, ¿no? Finalmente, Alma es un personaje de mucho interés, porque finalmente logró sobreponerse a estas, desafió y se sobrepuso a estas restricciones que la sociedad, el mundo, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, tenían reservadas para las mujeres, todas estas restricciones, que debían dedicarse al hogar y debían sacrificar su talento, su genio y sus aspiraciones profesionales para sostener a la familia, ¿no? Entonces, ella logró trascender logró enfrentar estos momentos. Sí, le tocaron pérdidas, ver morir a hijos, ver morir a sus maridos. Ella sentía que no encajaba en una sociedad que trataba de encasillarla, y le tocó vivir, desde luego, la destrucción del orden en donde le tocó nacer y crecer. Y entonces ella es así un recordatorio, es como un personaje de transición, en donde finalmente logra, enfrenta y logra, como decía yo, emanciparse de estas restricciones que se planteaban para las mujeres en esta época.
Y finalmente, me parece que Alma Schindler, yo prefiero llamarla Alma Schindler, no Alma Mahler, que es también, como decía yo, que se le conoce, prefiero, creo que se reconoce a Alma Schindler como un personaje que sí, okay, fue la compañera de grandes personajes de la cultura, en la música, en la literatura, en la pintura, pero finalmente pudo brillar con luz. Me parece que es una, considero que es una pionera de este movimiento que finalmente tendía a la exaltación, la defensa del talento de las mujeres y que no tenían por qué verse constreñidas a el ámbito estrecho de una vida familiar, una vida matrimonial sin ningún sentido. Yo les invito a que ustedes revisen, conozcan la vida y la obra de Alma Schindler y también escuchen su música. Se ha publicado también la correspondencia que hubo entre ella y Gustav Mahler, también, que es muy interesante, toda la fascinación que sentía por el genial compositor, pero al mismo tiempo la insatisfacción que sentía por ver limitada su obra, por el mismo compositor, eh, la, como decía yo, la obligaba a limitar su propio genio, su propio talento en aras de mantener a la familia, ¿no? Entonces podemos pensar que Alma Schindler es un personaje de transición, en que de estas mujeres que sí mantienen una vida familiar, pero también se esfuerzan por brillar con luz propia. Entonces, bueno, sirva esta breve exposición como una invitación para conocer más sobre la vida y la obra de esta fascinante mujer. Agradezco mucho la atención que ustedes den a estos comentarios y les invito a escuchar la música de Alma Schindler. Muchas gracias.